¿Hay Sí, alguien del centro? Ah, genial, gracias. No, de nada. Pongo en grabación. Tengo entendido que con la doctora Zarini ya empezaron el tema de definición del concepto de derecho. Perdonen. A ver, ¿qué están diciendo? Que las 9 les costó a todos. Bueno, voy a transmitir todo lo que están diciendo al resto de las profesoras. Creo que con la doctora Zarini ya empezaron con el concepto de derecho y que bueno, tengo entendido que ya vieron un poco los problemas semánticos en relación al concepto de derecho y que introdujo el tema del iuspositivismo y iusnaturalismo medio por arriba, pero no se adentró mucho en cada uno. Así que la idea de la clase de hoy es hacer un repaso, pero mínimo, súper mínimo, digamos, mencionar un poquito estos conceptos que ya vieron y centrarnos en el iusnaturalismo. Bueno. Como ustedes saben, la dificultad de la definición del derecho viene dada, como dice Nino, en gran parte por la omnipresencia del derecho, digamos. Nino lo que dice es que el derecho, como el aire, está en todas partes. Y esto hace dificultosa la tarea de aislarlo conceptualmente y de explicar cómo funciona. Lo que sí podemos decir, como una cuasi certeza, digamos, es que el derecho tiene la función de evitar o dirimir los conflictos sociales que se pueden dar entre los miembros entre los individuos o los miembros de una comunidad, y de proveer ciertos medios para hacer posible la cooperación social. Lo que ocurre es que esto no es decir demasiado, puesto que la moral pareciera que funciona o se mueve en el mismo terreno, ¿no? Entonces ahí ya vistamos una primera complejidad para la definición, ¿no? Esta distinción entre derecho y moral que tantas discusiones trajo entre los juristas. Como vieron con la doctora Zarini, en primer lugar, la dificultad para definir el derecho viene dada por los problemas semánticos de la propia palabra, que estos son los que estudiaron ya anteriormente en la bolilla de lenguaje y derecho, y que bueno, ya lo saben, son la ambigüedad, la vaguedad, la textura abierta en algunos casos, la carga emotiva de la palabra derecho. ¿Por qué decimos que la palabra derecho es ambigua? Bueno, como vieron la clase pasada, derecho lo podemos entender como un derecho objetivo, como un derecho subjetivo o como la ciencia jurídica. El derecho objetivo, entendido como el ordenamiento o el conjunto de normas. Acá me participan. Si quieren participar, no tengo problema en que hablen y que prendan los micrófonos, porque yo el chat la verdad es que no lo abro siempre. Así que, si quieren intervenir, intervengan. La idea es que sea un ida y vuelta entre ustedes y yo. Como les decía, la palabra derecho es ambigua, porque en su propio ámbito incluso es difícil de definirla, no sabemos si estamos haciendo alusión a un derecho objetivo, un derecho subjetivo o a la ciencia jurídica. El derecho objetivo lo entendemos como el conjunto de normas o el sistema de normas o el ordenamiento jurídico propiamente dicho. Nos referimos a un uso como derecho subjetivo cuando hablamos de que una persona tiene derecho a, como vieron antes, y si no también puede ser utilizado como la ciencia jurídica, que este uso se le da principalmente, como van a ver más adelante, incluso desde las teorías positivistas. Por otro lado, es una palabra vaga, ¿no? Porque es difícil ir puntualizando el conjunto de propiedades que caen dentro del concepto, ¿no? A veces podemos decir que para definir el derecho es necesario el concepto de coacción. Bueno, pero de golpe nos encontramos con que hay normas que no son coactivas, ¿no?
por ejemplo, las normas que regulan el procedimiento para obtener, no sé, un determinado, o para adquirir la posesión de un bien, por ejemplo, o el dominio de un bien. O podemos decir que también es vaga porque la podríamos definir al derecho como el conjunto de reglas generales que regulan la vida social. Bueno, pero de golpe nos damos cuenta de que acá quedarían afuera las sentencias judiciales, que son normas particulares, se dice, y que son dictaminadas para cada caso en concreto. Y por último, bueno, digamos, dentro de los problemas semánticos se da que el derecho es una palabra que tiene mucha carga emotiva. ¿A qué relacionarían? ¿Con cuál es la primera palabra que se les viene en mente a la hora de hablar de un litigio? Por ejemplo, no sé, matan a una persona para robarle. ¿Alguno? La gente que va a exigir a tribunales. Justicia, bien, Tenemos Elian. derecho a la seguridad. Claro, sí, pero cuando van con las pancartas a tribunales y dicen justicia por la víctima, por ejemplo. A eso iba la pregunta. Los Pero, derechos. ¿cómo? Los derechos. Claro, tenemos derecho, por ejemplo, tenemos derecho a la justicia. A lo que va la carga emotiva del lenguaje es que está entrelazada, alguien está levantando la mano. Hablen, no tengo problema. Es que vienen entrelazada con valores morales. Y estos valores morales serían los de justicia. ¿Cómo? El derecho a reclamar, a protestar. Claro, sí, también, pero ese sería otra concepción. En lo que estamos ahora es en la carga emotiva. Estoy haciendo el trance igual Y al estaría naturalismo. muy relacionada con el sentimiento. Claro, despierta reacciones que estarían asentadas sobre valoraciones morales, digamos. A eso es lo que va la carga emotiva. Entonces, por ejemplo, la palabra derecho decimos que puede tener una carga emotiva favorable. Tengo derecho a tal cosa. Pero esto va a dificultar también, o sea, va a sumar al problema de que podamos definirlo o aislarlo conceptualmente para definirlo, ¿no? Esto, como que el sentido de justicia nos mete en un terreno en el cual les dificultaría la tarea, por ejemplo, a una persona nominalista, ¿no? A ver. No, Federico, cuando hablamos de la carga, estamos hablando de la carga emotiva de la misma palabra, ¿sí? No respecto, o sea, no estamos disgregando el hecho y lo que el derecho dice al respecto, por ejemplo. Dentro de una misma palabra encontramos que se despiertan distintos sentimientos. Por ejemplo, que la palabra libertad, para ustedes, ¿tendría una carga positiva o negativa? Positiva. Positiva. Claro, a eso es lo que vamos. Que las palabras tienen una carga emotiva y el derecho también tiene una carga emotiva, porque nos remite ideales de justicia por lo general y a valoraciones morales de cada uno. Esto es lo que nos va a empezar a aproximar a distintas posturas filosóficas que se van a encargar de definir al derecho como algo más que una simple norma jurídica o que el derecho meramente escrito. Y cada jurista le va a empezar a dar ciertas características que van a intentar zanjar todos los problemas semánticos que aparecen en torno a la palabra derecho en sí. Bueno, me dijo la doctora Zarini que ya les adelantó más o menos las dos posturas.
respecto de iusnaturalismo y iuspositivismo. Hoy, como les dije, nos vamos a adentrar en el iusnaturalismo sobre todo. Y bueno, antes de ir avanzando, vamos a dejar asentadas las dos tesis que cualquier iusnaturalista sostiene, digamos, y que se dan siempre en conjunto. Digamos, no podemos sostener, o sea, los iusnaturalistas sostienen las dos, no pueden sostener una y no la otra. Estas dos tesis fundamentales, digamos, del iusnaturalismo son una de filosofía ética y otra que gira en torno al concepto de derecho, a la definición del derecho en sí. O sea, la de filosofía ética sería lo que hay principios morales de justicia y universalmente válidos y asequibles a la razón humana. Creo que lo escribí mal. Perfecto, sí, asequibles es una palabra, que son cognoscibles mediante la razón humana. Muy bien. Entonces, el primero apunta a la existencia de estos principios de moral y de justicia, que por lo general son universalmente válidos y que la mayoría de las tendencias de las teorías iusnaturalistas dice que son inmutables, por ejemplo, y que son cognoscibles mediante la razón humana. La segunda tesis fundamental del iusnaturalismo es respecto a la definición de derecho, y es la que postula que el derecho debe contener estos principios de moral y de justicia. Entonces lo que vemos a partir de estas, digamos, de la conjunción de estas dos tesis, es que hay una relación intrínseca entre el derecho y la moral. Vale decir, si el derecho no contiene estos principios de moral y de justicia, no estamos ante una posición iusnaturalista. Por ahí estaríamos dentro del positivismo, habría que ver. Por lo general, o sea, todos los iusnaturalistas van a sostener estas dos tesis. Sobre lo que sí van a disentir y van a empezar a surgir las discrepancias entre las distintas corrientes del iusnaturalismo, es acerca del origen de estos principios de moral y de justicia, y también en la determinación de ellos, es decir, en decir cuáles son estos principios. A raíz de esto vamos a encontrarnos con distintas corrientes. La primera es la teológica, la segunda sería la racionalista, la tercera la historicista, y la cuarta es la relativa a la naturaleza de las cosas. Desde ya les voy a adelantar que el iuspositivismo no, digamos, que es el que está en contraposición al iusnaturalismo, se lo tiende a definir como la contraparte. Por lo general, generalmente, no en todos los casos, generalmente no niega la existencia de los principios morales en el derecho. Lo que pasa es que la definición no depende, en esencia, de que el derecho tenga que ser acorde a esos principios morales. Es decir, que la existencia de esos principios morales no va a condicionar la definición de derecho. Nosotros podemos definir al derecho prescindiendo de cualquier tipo de valoración moral. Y acá nos vamos a encontrar con distintas posiciones del iuspositivismo, entre las cuales Nino va a desarrollar, las van a encontrar en el libro. En primer lugar, al escepticismo ético, que es el que se contrapone a la primera, y directamente niega la existencia, aunque la mayoría de las teorías iuspositivistas no lo hacen. La segunda es la relativa al positivismo ideológico, la tercera el formalismo jurídico, y la cuarta el positivismo metodológico o conceptual. Pero bueno, esto es como una introducción. Hoy, como les dije, nos vamos a enfocar en el iusnaturalismo. Bueno, como decíamos, la palabra derecho tiene connotaciones emotivas. Y esto se da porque los fenómenos jurídicos están ligados con valores morales, y en especial con el valor de justicia. Entonces, si seguimos esta línea, existe una corriente de pensamiento que sostiene que la relación entre el derecho y la moral va a darse necesariamente y se va a reflejar en el concepto de derecho.
Sin embargo, como dijimos, esta relación va a tener distintas variantes y no todas van a ser relevantes para la conceptualización del derecho. La discusión entre iusnaturalismo y positivismo se va a centrar siempre en torno a la relación entre el derecho y la moral. Y si fuéramos a hacer una descripción simplista de esta discusión, diríamos que el iusnaturalismo sostiene que hay una relación intrínseca entre el derecho y la moral, y el positivismo niega esta conexión. Pero bueno, como dijimos, hay formas muy distintas de sostener que hay una vinculación entre el derecho y la moral, y de hecho la doctora Sarini me dijo que ya vieron como las 10 variantes, que igual no todas son relevantes en el plano del derecho, sino solo algunas. Y como les digo, solo algunas de estas variantes apuntan a una diferencia en el plano conceptual. Y entonces, frente a esto, nos preguntamos si es necesario o no apelar a propiedades valorativas, que pueden ser morales o de cualquier otro tipo, para responder a la pregunta de qué es el derecho. La respuesta que va a afirmar la existencia de una relación conceptual entre derecho y moral nos va a acercar a una posición iusnaturalista, la que la niega a una iuspositivista. Nino, como les dije, presenta estas dos tesis fundamentales. En el libro de Portela están... ¿Lo tienen el libro de Portela? Porque lo traté de buscar en el campus y no sé si está cargado en otro capítulo. ¿No? Sí, yo tengo todo el libro de Portela. ¿Pero está ahí en el campus? ¿Lo tenés digital? Hola. No sé quién habló. No, el libro Sí, para la de unidad Portela 1 está está en Portela. el... no No está el de Nino completo. Está bien. Bueno, igual con ese les alcanza, pero voy a tratar de escanearles el capítulo de Portela. Y se los voy a subir al campus. Perdón, pero yo escuché que habían dicho los chicos del centro estudiante que estaban en la página de ellos, en la del ¿Lo CED. tienen? Escuché eso, yo como ya lo tengo, según ellos está ahí. Bueno, voy a averiguar con Brandon y si no se lo subo. Yo creo que lo tienen, que alguien lo tiene digitalizado, pero bueno, para que si lo quieren leer de otro lado tengan otra fuente para leerlo y no se queden solo con lo de Nino. Igualmente alcanza con lo de Nino, está todo ahí, pero bueno, por si lo querían leer de otro lado también. Pero bueno, como les decía, Nino va a sostener estas dos tesis, que es las que dijo, que presentó el compañero Pedro. Y Portela, en el libro de Portela aparecen como 3 tesis, pero bueno, igualmente ahora se las voy a nombrar. Igual o sea, en los 2 libros lo que implica es lo mismo, ¿no? Portela como que las disgrega en 3, pero Nina junta la primera y la segunda. Bueno, entonces, como decíamos, para dar respuesta a la pregunta de qué es el derecho, el iusnaturalismo sostiene que se debe apelar a propiedades valorativas. Y los naturalistas van a sostener ambas tesis, la de filosofía ética, que existen principios de moral y justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana, y de definición del derecho, que dice que el derecho tiene que contener sí o sí estos principios morales y de justicia. Si no sostienen estas tesis, no se puede considerar una persona como iusnaturalista directamente. En lo que discrepan los iusnaturalistas, digamos, con el recorrido de los distintos momentos de la historia se fueron dando estas distintas corrientes, no es que fueron todas juntas o se dieron todas al mismo momento, sino que bueno, a partir de distintos procesos históricos que se fueron dando, fueron surgiendo las distintas tesis en torno del iusnaturalismo. Y en lo que discrepan entre sí es en cuanto al origen o fundamento de los principios morales y de justicia, que son los que conforman el llamado derecho natural, y respecto a cuáles son estos principios. Por lo general, la primera y la segunda tesis, que son la teológica y
y la racionalista apuntan al origen de los principios. Y después hay otras que apuntan para otro lado. Tradicionalmente el justnaturalismo se va a comprometer con la idea de que existen por encima de las leyes creadas por los seres humanos ciertos principios de derecho natural. Y estos principios de moralidad son inmutables y eternos, mientras que las leyes humanas van cambiando de una comunidad a otra y en el tiempo. Lo que postula el justnaturalismo es que estas leyes humanas tienen que estar de acuerdo con los principios del derecho natural. Entonces la validez jurídica de las leyes humanas va a depender necesariamente de lo que establezcan estos principios. Como les decía, la historia de la doctrina del derecho natural es bastante larga e incluso podemos ver los inicios en Grecia, después durante el Imperio Romano y demás. Nosotros nos vamos a enfocar a partir de la corriente teológica, que es la de Santo Tomás de Aquino. Después vamos a pasar por el pensamiento de los siglos XVII y XVIII, y vamos a culminar con el proceso que se dio luego de la Segunda Guerra Mundial, que fue como un renacimiento de la postura justnaturalista. Sin perjuicio de que la palabra natural es en sí ambigua y que también se puede discutir respecto a qué se está hablando cuando hablamos de lo natural. La descripción del derecho que proponen los justnaturalistas, al ser una descripción compleja, siempre va a afirmar dos tipos de leyes, al menos en su versión tradicional. Los justnaturalistas dicen que hay leyes naturales y que hay leyes positivas. Las leyes positivas son las que son creadas por el hombre y que las crean, digamos, para organizarse socialmente. Entre estos dos tipos de leyes se van a dar relaciones jerárquicas, porque las leyes dictadas por los hombres van a ser inferiores al derecho natural. Entonces, si una ley positiva entra en contradicción con una ley natural, se considera que va a carecer de validez jurídica. Y siguiendo a Kelsen, la idea de validez jurídica es básicamente que exista la ley, con lo cual para los naturalistas directamente las leyes positivas que entran en conflicto con leyes naturales no son consideradas derecho directamente. Y directamente, siguiendo Kelsen, no van a existir. Igual a Kelsen lo van a ver después con el positivismo. Pero bueno, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Perdón, como la ley del aborto, como derecho a la vida creado por Dios, ¿sería algo así? ¿Derecho natural? Y dependiendo de la corriente, pero por ejemplo un justnaturalista así como ferviente, como Santo Tomás de Aquino, que ahora vamos a ver, que dice que el derecho natural es el originado en Dios, quizás un justnaturalista te diría, sí, no es derecho. O sea, no es, digamos, el derecho a aborto no es derecho porque va en contra de esos ideales del derecho natural que están originados en Dios. Y quizás te diría que no. Pero sí, esa es la idea más o menos. Bien, gracias. Entonces, como dijimos, la versión justnaturalista sostiene estas dos tesis. En el libro de Portela están presentadas de la siguiente forma, para los que no la tienen. La primera es que existen principios de moralidad eternos y universalmente válidos y verdaderos, que serían las leyes naturales. La segunda tesis sería que estos son cognoscibles por el hombre mediante la razón humana. Y la tercera es que solo se puede considerar derecho, en el término de leyes positivas, al conjunto de normas dictadas por el hombre que estén en concordancia con lo que establecen esos principios del derecho natural. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a entrar a ver las distintas corrientes. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Porque el tema de la definición quizás es lo más importante o lo que más dudas les genera después en los trabajos.
Buenísimo. ¿Qué les iba a decir? Les iba a adelantar, por ejemplo, una de las preguntas, para que tengan una idea, del trabajo práctico del año pasado, fue adhiera a una postura iusnaturalista y elabore una definición de derecho de no más de 8 renglones. O sea, gira directamente en torno a lo que... ¿Cómo? Esto es lo que está en el PowerPoint. Sí, esto está en el Power. Es como la introducción al tema, Julieta. Bueno, ¿ninguna duda? Sí, ¿me repetís la pregunta? Que adhieran a una postura iusnaturalista y elaboren una definición de derecho de no más de tantos renglones. Es un ejemplo, es el año pasado. Probablemente este año no la repitan, pero como para que vean más o menos el formato del examen, ¿sí? Que no es un examen, es un trabajo práctico. Pero bueno, como para que estudien con conciencia, digamos, y entiendan bien el tema, porque como el libro lo van a tener, lo que se busca con la pregunta no es que copien y peguen las dos tesis, sino que intenten elaborar un párrafo original respecto a lo que ustedes considerarían que es el derecho si fueran naturalistas. Bueno, seguimos. Como les decía, los naturalistas van a disentir respecto al origen de los principios morales que conforman el derecho natural o respecto a cuáles son estos principios. Como les adelanté, vamos a arrancar con el iusnaturalismo teológico, que refiere al origen de los principios, de dónde vienen los principios. Su representante principal es Santo Tomás de Aquino, y sostiene que el derecho natural es aquella parte del orden eterno originado en Dios y que va a ser cognoscible a la razón humana. Es decir, el derecho natural proviene de Dios. Y según esta corriente, ningún orden positivo va a tener fuerza obligatoria si no concuerda con los principios. Los voy anotando, ¿no? Así que no. Seguimos avanzando. El derecho natural no es que es un derecho que debe ser, sino que es un derecho para esta corriente del iusnaturalismo que es verdadero, es válido y existe. Y sostienen además que tiene carácter universal, es decir, que es aplicable a todos los hombres, y que es inmutable, con lo cual se puede aplicar en todo tiempo. Bueno, los iusnaturalistas teológicos postulan que las leyes positivas se van a obtener de una conclusión del derecho natural. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenemos leyes naturales, leyes positivas? Hasta ahora estábamos hablando de las leyes naturales en esta teoría. Ahora, para establecer cuáles son las leyes positivas, lo que dice Santo Tomás de Aquino es que van a ser una conclusión del derecho natural. Por ejemplo, tenemos un derecho natural que dice que no matar, las leyes positivas van a bajar ese concepto al ordenamiento jurídico. Por otro lado, las leyes positivas también van a tener la función de determinación aproximativa, dice. Es decir, que va a precisar los postulados generales del derecho natural. ¿Hasta acá alguna duda? Esta es la más fácil de entender. Sí, el nombre de la corriente iusnaturalista de Santo Tomás de Aquino, digamos, es iusnaturalismo teológico, o teleológico, a veces lo encuentran así también. Le estoy contestando a Matías. Bueno. También otra de las corrientes es la del iusnaturalismo racionalista,
que tiene su origen en el movimiento iluminista de Europa en los siglos XVII y XVIII, y que fue promulgada por, o propuesta, digamos, por algunos filósofos como Spinoza, Pufendorf, Hobbes, Locke, Wolff, Kant. Esto lo van a encontrar en el libro. Y según esta concepción, el derecho natural va a derivar de la naturaleza o de la estructura de la razón humana. Acuérdense el nombre, racionalista. Lo que ocurre acá en realidad es que durante la Edad Media el pensamiento europeo no se podía concebir un mundo que estuviera más allá de la creación de Dios, ¿no? Y acá ya en el siglo XVII y XVIII, con las ideas iluministas, surge la idea de que el derecho natural puede existir al margen de un ser superior. Entonces, en realidad lo que se pretendía defender en ese momento era una posición en defensa de los derechos individuales, con el ascenso de la burguesía en ese momento, y el objetivo era limitar el poder de los gobernantes de ese momento. Entonces como que se van despojando un poco de la idea del origen de los principios del derecho natural en Dios para cambiar al origen de los principios en la naturaleza o en la razón humana, dependiendo de cada uno de los autores. Lo que sostienen es que la existencia del derecho natural estaría formada, digamos, por normas racionales, absolutas y universalmente válidas también. Y intentaron formular algunos sistemas de derecho natural súper detallados, en los cuales habían normas que se inferían lógicamente de otras. Y tomaron esta idea de las matemáticas, de comparar las normas básicas con axiomas autoevidentes para la razón humana, es decir, que a través de la razón podían encontrar un axioma y a raíz de ello iban derivando las restantes leyes. Esto termina influyendo en lo que hoy llamamos dogmática jurídica, que, bueno, ustedes son ingresantes, pero es la modalidad de la ciencia del derecho que es más conocida, digamos, en lo que es los países con tradición europea, que no son el Reino Unido, que ellos tienen el common law, como Estados Unidos. Estoy viendo que hablan por el chat, a ver. Sí, sería lo mismo, Juan Cruz. Bueno, después tenemos el neonaturalismo historicista, que ya acá nos vamos apartando un poquito de las anteriores, y tenemos algunos referentes como Savigny y Puchta, y ellos van a intentar inferir normas universalmente válidas a partir del desarrollo de la historia humana. Entonces van a suponer que la historia se mueve por una necesidad interna que la conduce a un destino, y el criterio para determinar lo bueno y lo malo lo decide el curso de la historia. Y como que lo que pretenden los naturalistas historicistas es demostrar que se puede inferir lo que es o lo que será de lo que ya fue el curso de la historia anterior, con los cuales las normas van a terminar derivando de determinadas descripciones o predicciones acerca de la realidad. Y por último, dentro de estas corrientes, así que presenta Nino, tenemos al biosnaturalismo de la naturaleza de las cosas. Esta corriente, en realidad, después de las tres primeras, hubo como un auge del positivismo. Pero bueno, no lo quiero tocar en esta clase porque lo van a ver la que viene. Se abandona un poco el naturalismo y se empiezan a centrar mucho en las teorías positivistas. Y cuando cae, digamos, la Alemania nazi,
se empieza a difundir el iusnaturalismo de la naturaleza de las cosas. Algunos referentes son Welzel o Radbruch, y lo que van a sostener es que hay ciertos aspectos de la realidad que tienen fuerza normativa y que constituyen una fuente de derecho a la cual adecuar el derecho positivo. Lo que afirman es, bueno, después de todas las atrocidades cometidas durante la Alemania nazi, autores como Welzel, es que existen ciertas estructuras ontológicas a las que él va a llamar estructuras lógico-objetivas, y que éstas ponen un límite a la voluntad del legislador. Entonces, hay un concepto finalista de la acción humana que no puede ser desvirtuado por el legislador, y de todo esto, él termina infiriendo un montón de soluciones relevantes para el derecho penal. Esta corriente, como les dije, es conocida como el renacimiento del derecho natural, y surge ante la necesidad de entender el derecho como algo más que una simple manifestación de una voluntad política, como la que se dio en ese momento. Y este algo más es la existencia de límites que están por sobre las leyes escritas, básicamente. Y por sobre también los gobernantes del momento. La diferencia de las corrientes anteriores es que no encuentran estos límites en leyes naturales, sino en la naturaleza de la cosa, que es una noción un poco extraña de definir, pero que en realidad permite concebir al derecho natural como un producto histórico, y que tiene contenido variable dependiendo del momento. Una de las preguntas del trabajo práctico anterior estaba medio por acá. No me la acuerdo ahora. Pero bueno, creo que les daban un fallo de un tribunal alemán respecto a los hechos que ocurrieron, eran ficticios, me parece, en el marco de la Alemania nazi, y no sé si no había dos posturas de algunos jueces, y la pregunta era a qué posición adherían los jueces, y con qué, digamos, exponente del iusnaturalismo ustedes lo encasillarían. Según Radbruch, ninguna ley puede ser considerada válida si contradice los principios básicos de la moralidad. Y esta tesis es la que tomaron, como les dije, los tribunales alemanes en los juicios a los responsables de los crímenes de guerra, y, por ejemplo, a quienes habían actuado como informantes durante la dictadura nazi. Bueno, seguimos con otros naturalistas. Perdón, estaba leyendo el chat. Si quieren estudiar bien, a ver, les voy a pasar la hoja. Yo la verdad es que me olvidé de decirles que lean el fallo que está en Nino, pero este tema lo pueden estudiar bien o tratar de entender mejor. Creo que es la página 18 de Introducción al Análisis del Derecho. Ahí tienen un fallo ficticio respecto también de tribunales alemanes, y tienen la posición de 3 jueces. Y a partir de eso Nino va a desarrollar después lo que es el iusnaturalismo y iuspositivismo, y a qué posición se acerca cada uno de los jueces. Así que si después de la primera leída que hagan, traten de leer el fallo, porque lo van a entender mucho mejor. Y al final del capítulo hay unas preguntas que también, respecto al fallo, que también pueden ser parecidas a las del trabajo. Bueno, seguimos. Igual, ya son las 4:10 y no voy a llegar a darles working si sigo hablándoles de todo esto, y es lo que más me importa.
Sí, vamos a pasar a Dworkin. Sí, pues lo más relevante. Bueno, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, dentro de los naturalistas, igual sobre esto hay disenso, digamos, se suele situar a Ronald Dworkin, que elabora su teoría, es mucho más moderno que las anteriores, y elabora su teoría, como les decía, a partir de distintas críticas que él formula al positivismo jurídico y como una respuesta a Hart, que van a ver la clase que viene, creo. Y bueno, Dworkin lo que dice es que un sistema jurídico no puede ser entendido solamente como un conjunto de reglas, porque Hart lo que postula es que existen reglas primarias, secundarias, y bueno, esto lo van a ver después, sino que el derecho va a estar formado por reglas, pero también va a estar formado por principios. Las reglas las va a entender como pautas relativamente específicas de conducta, es decir, son las pautas que regulan la conducta de los seres humanos. Mientras que los principios se pueden distinguir en dos, pueden ser directrices políticas o principios en sentido estricto. Las directrices políticas son aquellas que se dirigen al legislador y fijan los objetivos que se consideran valiosos socialmente. Los principios en sentido estricto se dirigen a los jueces y, digamos, del entendimiento de los principios en conjunto, se van a derivar un contenido de los derechos individuales que van a tener cada uno de los individuos en un sistema jurídico. Entonces, para Dworkin hay reglas, pero también hay principios. Lo que distingue a las reglas de los principios, y esto va a clarificar un poco más el concepto, son dos diferencias. La primera es que las reglas se van a aplicar a todo o nada, mientras que los principios poseen un conjunto de excepciones que no pueden ser listadas. Y la segunda diferencia es que los principios tienen una dimensión de la que carecen las reglas, que es un peso o una importancia distintos. La primera diferencia es una diferencia lógica y la segunda diferencia es una diferencia funcional. ¿Sí? ¿Podés repetir para esto último? ¿Lo de la diferencia? Sí, repito todas las diferencias entre reglas y Entre principios y reglas, que no me quedó claro. Gracias. Dale. Estamos hablando, me olvidé de comentarles, de principios en sentido amplio, no en sentido estricto. Digamos, del conjunto de las directrices políticas y de los principios en sentido estricto. Las reglas y los principios se diferencian por una diferencia lógica y por una diferencia funcional. La lógica apunta a que las reglas se aplican a todo o nada, mientras que los principios tienen un conjunto de excepciones que no pueden ser listadas. Digamos, Dworkin dice que o aplicás la regla o no aplicás la regla. En el caso de los principios puede llegar a ser un poco distinto porque las excepciones no las tenemos. Ahora vamos a avanzar con este tema que no está tan claro con esto primero. Y la segunda diferencia es una diferencia funcional que dice que los principios tienen una dimensión de la que carecen las reglas y que es un peso o importancia como más importante. Los principios jurídicos son proposiciones morales y que poseen un fundamento en actos de autoridades oficiales del pasado, que pueden ser textos jurídicos o decisiones judiciales. Eso no es tan relevante para la definición del principio. Pero sí que son proposiciones morales que tienen como fundamento actos de autoridades oficiales del pasado. Son principios morales, como dijimos, pero no es que pertenecen a la moral crítica de los jueces, sino que están implícitos en los hechos institucionales del pasado. No es que un juez tiene un principio que otro juez no tiene, ¿sí? No es individual.
y no es, por eso no pertenece a la moral crítica del juez, sino que están implícitos en los actos de autoridades oficiales del pasado. Están hablando, ¿no? Perdón, les voy leyendo el chat y por ahí me quedo callada por eso. Dworkin está en Portela y igualmente Nino también lo desarrolla, ahí lo voy a buscar bien dónde. Sí, el tema del ejemplo lo vemos como más adelante cuando haya desarrollado un poco más el tema, porque si no tampoco lo van a entender. Pero ahora vamos a ver un ejemplo. En la teoría de Hart, que es a quien Dworkin le responde, como les dije, no tienen cabida los principios, sino que hay reglas meramente, que pueden ser primarias o secundarias, pero al fin y al cabo hay reglas. Y esto no se da en ninguna de las dos formas en las que podrían ser entendidos los principios, sea sosteniendo que o forman parte del derecho al igual que las reglas, lo que es igual a decir que obligan de la misma forma, o sea diciendo que los principios están por sobre el derecho. Ninguna de las dos explicaciones tiene cabida en la teoría de Hart. Lo que hace Dworkin es presentar a los derechos como cartas de triunfo. Esto es importante. Y sostiene Dworkin que los derechos se van a diferenciar de los objetivos sociales por dos cuestiones, principalmente. En primer lugar, porque tienen un carácter individualizado, en el sentido de que cada uno de los individuos lo van a tener, digamos, y en segundo lugar, es porque los derechos constituyen un límite frente a la persecución de objetivos sociales. Es decir, que son cartas de triunfo frente a las pretensiones de la mayoría. Esto también fue una pregunta y se relaciona, van a ver ahora que se relaciona con lo anterior que venimos diciendo de los principios. Según Dworkin, tenemos que distinguir entre el derecho a hacer algo y hacer lo correcto al realizar una conducta a la que tengo derecho. Que esto viene dado en realidad por la confusión entre el vocablo en inglés right y, bueno, según Dworkin hay que distinguir entre estas dos cuestiones, entre tener derecho a hacer algo y hacer lo correcto al realizar una conducta a la que tengo derecho, que es en definitiva lo que distingue al derecho del objetivo social. Tener derecho a algo es caracterizado con el sentido fuerte, según Dworkin, y va a implicar que nadie puede interferir en la realización de una conducta. Incluso aunque crean que no se hace bien en realizarla. Y va a postular que los derechos de los individuos frente al gobierno, o los derechos fundamentales, solo tienen sentido como derechos en sentido fuerte. Entonces, el gobierno no va a poder poner límites a los derechos de los individuos con argumentos que apelen al bienestar social o al colectivo, porque esto mismo amenazaría la idea del derecho fundamental. Entonces, el gobierno, para fijar cuáles son los derechos fundamentales, no puede seguir un modelo que vea la cuestión como una tarea de lograr un equilibrio entre derechos individuales y las demandas de la sociedad. Porque, en definitiva, si hiciera esto, lo que haría es presuponer que los derechos de la comunidad pueden limitar los derechos individuales. Esta idea para Dworkin es equivocada, porque el derecho solo puede balancear los derechos de miembros individuales, pero nunca del individuo con relación a los objetivos sociales. Entonces, hasta acá tenemos que la institución de los derechos frente al gobierno se va a basar en la idea de la dignidad humana y de la igualdad. Y por eso no se puede sostener la tesis
que argumenta respecto a que aumentar la protección de un derecho individual es tan malo como vulnerarlo. Porque los gobernantes tienen que tener estos límites, estos, digamos, los derechos como cartas de triunfo frente a las pretensiones de la mayoría, ¿sí? ¿Alguno lo encontró en el libro de Nino para decirlo a los compañeros? Chao, Julieta. Bueno, después se lo busco. ¿Hasta acá entendieron por qué Dworkin plantea que los derechos son como una carta de triunfo? Sí, ¿no podría repetir lo de que las instituciones de los derechos ante el gobierno tienen como objetivo qué? No te escuché, perdona. Ahí justo me pasó una moto. Que si podías repetir lo último sobre la institución de los derechos ante el gobierno. Que se basan en la idea de dignidad humana y de igualdad. Sí, eso. ¿Ya terminaste? ¿A dónde estás ahora? Chao. Bueno. Lo que dice Dworkin al decir esto es que, digamos, si ante la pretensión de, digamos, de salvaguardar un bien de la comunidad, no podemos vulnerar un derecho individual, con lo cual los derechos van a ser cartas de triunfo frente a las pretensiones de la mayoría. Esa es la idea simplificada, digamos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque los derechos se basan directamente en estas ideas de dignidad humana y de igualdad. Entonces, si vamos a poner los derechos de la mayoría frente a los derechos individuales, lo que vamos a hacer es directamente vulnerar la dignidad y la igualdad. Y digamos, esto, o sea, digamos, estos son, o sea, esto es inaceptable desde la postura naturalista de Dworkin. De hecho, lo que dice Dworkin es que solamente en 3 circunstancias el gobierno podría limitar un derecho individual, y bueno, son las siguientes. Que los valores protegidos por el derecho original no estén realmente en juego en el caso, o sea, que no estén en juego en el caso los derechos originales de las personas, digamos, estas ideas de dignidad y de igualdad. Que si el derecho original se definiera de tal manera que incluye el caso, algún derecho individual en competencia puede verse menoscabado, o sea que ya tenemos 2 derechos individuales en juego y que van a entrar en conflicto entre sí. Y la tercera es que el derecho original se defina de tal manera que incluye el caso marginal, entonces el costo para la sociedad incrementa en un grado tal que es mucho mayor al del derecho original. Es medio un trabalenguas esto. Entonces lo que pasaría en este tercer supuesto es que se vulnera directamente la igualdad o la dignidad, básicamente. Bueno, hasta acá vimos más o menos por qué Dworkin establece o plantea los derechos como cartas de triunfo frente a las pretensiones de la mayoría. Todo esto que dijimos, digamos, el fundamento de que el derecho no puede ser neutral, básicamente porque hay principios y estos principios son de moralidad, se establece en la mayor parte por la visión de que la mayoría va a poseer una visión determinada de lo que es el bien común. Entonces la institución de los derechos va a ser clave porque representa la promesa de la mayoría hacia la minoría de que su dignidad e igualdad van a ser respetadas. En este sentido también el derecho aparece como una carta de triunfo individual. Y esta institución solo va a ser efectiva si se dan 2 condiciones.
En primer lugar, la fe de las minorías hacia las mayorías de que sus derechos no van a ser vulnerados. Y en segundo lugar, la seriedad por parte de la autoridad de que los derechos son, digamos, de que existen tales derechos y de que no van a evitar todas las implicancias las implicaciones de su doctrina. Es decir, que no van a pasar por encima de los derechos que ya están. Estoy leyendo el chat. Bueno. Por otro lado, lo que plantea Dworkin es otra de las tesis que sostiene, digamos, dentro de su teoría, es que hay respuestas correctas en los casos difíciles, en los casos jurídicos difíciles. ¿Cuáles son los casos difíciles? Son aquellos en los que los juristas no se ponen de acuerdo en cuál es la solución jurídica. Los casos fáciles son aquellos que, digamos, son de fácil resolución porque hay una premisa jurídica que se adecua fácilmente a la premisa normativa, la premisa normativa se adecua fácilmente a la premisa fáctica, con lo cual tenemos la solución dada en la misma, digamos, por derivación de la norma, pero hay casos difíciles en los cuales los juristas no resuelven la cuestión tan así como así. Ejemplo de un caso fácil, por ejemplo, el caso de una persona que tiene un pagaré y al momento, digamos que tiene que pagar un pagaré y que no lo hace. Entonces el acreedor va a poder ir y pasado el término estipulado en el documento va a poder cobrar mediante un juicio ejecutivo, por ejemplo. Va a ejecutar el título. En cambio, en los casos difíciles nos encontramos ante mayores complejidades y nos vamos a encontrar con que hay juristas que los resuelven de distintas formas. Casos difíciles está lleno en realidad. Por ejemplo, un exceso en la legítima defensa. O determinar si existió o no un femicidio, ¿no? En algún caso en particular. Los positivistas lo que dicen es que en estos casos difíciles lo que hacen los jueces es decidir de forma discrecional. Pero Dworkin lo que dice es que los jueces no deciden en forma discrecional en estos casos, porque, digamos, decidir de manera discrecional es invadir en la función legislativa, sino que el juez, cuando decide, no tiene que crear derechos, porque los derechos ya están, digamos, o el juez los confirma o los niega, pero no los crea. Y lo que hacen los principios, en definitiva, es permitir al juez buscar las respuestas correctas en los casos difíciles. Con lo cual, sostiene Dworkin que sí hay respuestas correctas frente a un caso difícil. Esta afirmación no implica realizar una afirmación por fuera de la práctica jurídica, es decir, de carácter metafísico, ni tampoco sostener que todos los involucrados en una disputa van a ponerse de acuerdo en una sola respuesta correcta, porque si no los abogados básicamente no tendrían trabajo, pero sí implica, digamos, digamos, lo que sostiene Dworkin es que existe una respuesta correcta y la asimila a la respuesta mejor fundamentada. Entonces la respuesta correcta va a ser la que está apoyada en mejores argumentos en el marco de una controversia jurídica. Entonces la tarea, digamos, que va a hacer el juez en un caso difícil, primero la va a realizar sobre un caso particular. Y segundo, lo que va a hacer es evaluar los argumentos que se vayan formulando en apoyo de las distintas soluciones, teniendo en cuenta, por supuesto, el ordenamiento jurídico. Y ante esta, digamos, evaluación, va a realizar una tarea interpretativa también, y va a realizar o elegir una respuesta correcta, que va a ser la mejor fundamentada, que va a ser la que mayores argumentos tenga o más sólidos.
teniendo en cuenta los hechos relevantes en el caso particular. Entonces, en estos casos, la única forma de apoyar, digamos, que existe una única respuesta correcta, es mostrar que en ciertos casos difíciles se puede considerar mejor fundada una de las distintas interpretaciones. En contra de esta tesis digamos, está, por ejemplo, la corriente del escepticismo, pero lo que dice Dworkin es que no es válida porque quien lograre demostrar que en un caso difícil en particular no existe una única respuesta correcta, estaría defendiendo como solución una única respuesta correcta. Con lo cual, en definitiva, volvería a dar razón a la teoría de Dworkin. Bueno. Entonces, como dijimos, para Dworkin el derecho está formado por reglas y por principios, pero estas reglas y principios no es que son el derecho mismo, sino que son los materiales de los cuales los juristas se van a servir o van a utilizar para resolver los conflictos judiciales. Y en los casos difíciles el derecho no es una realidad que está dada, digamos, y que se ofrece a los jueces, sino que los jueces van a tener que realizar, como dijimos, una tarea interpretativa, una labor de interpretación. ¿Por qué? Y bueno, porque el derecho, lo que dice Dworkin, es que es una institución en marcha y puede, digamos, y la labor interpretativa es constante. Y para Dworkin interpretar es mostrar, digamos, mostrar al derecho en su mejor versión, lo cual está relacionado, digamos, con esta idea de la única respuesta correcta, y digamos, de esta tesis, la afirmación anterior que vimos. Los jueces lo que van a mostrar en cada caso particular es que la interpretación que van a proponer se ajusta mejor a los hechos relevantes de la práctica jurídica, y que es la mejor justificación de los hechos. En definitiva, lo que hacen es demostrar en cada una de sus sentencias, por ejemplo, que su interpretación es mejor que cualquier otra. Entonces, acá entra en juego el concepto de integridad de Dworkin, que es considerada como una virtud política en el mismo plano que la justicia, la equidad y el debido proceso, pero que al mismo tiempo es independiente, y que va a dar lugar a dos principios. En primer lugar, el principio legislativo de integridad. Y acá tenemos algunos ejemplos de principios, como les había adelantado. Y por otro lado, el principio judicial de integridad. El principio legislativo de integridad exige a los legisladores que hagan del derecho un conjunto moralmente coherente. O sea, las normas tienen que ser coherentes entre sí y no pueden entrar en contradicción en principio. En su conjunto, no entre normas individuales, porque después vamos a tener ciertos mecanismos en los cuales una norma va a prevalecer por sobre otra. Entonces, el principio legislativo de integridad exige a los legisladores que hagan un conjunto moralmente coherente del derecho, y esto va a permitir concebir a nuestra comunidad como una asociación de principios. Y en la comunidad de principios los miembros aceptan que son gobernados por un conjunto de principios comunes y que sus derechos fluyen de ese conjunto, dice Dworkin, aun cuando no hayan sido formalmente declarados por las instituciones políticas. Acá aparece la idea de que no es necesario que el principio esté plasmado directamente en una norma, sino que el principio está, ¿sí? Por otro lado, otro de los principios es el principio judicial de integridad, que va a exigir a los jueces que resuelvan los casos difíciles tratando de encontrar la mejor interpretación de la estructura política. Entonces, a partir del conjunto coherente de principios van a resolver el caso encontrando la mejor solución, y esta solución
permite dar cuenta de los derechos y de los deberes que tienen los miembros de esa comunidad. Y esto presupone, sí o sí, la existencia de una respuesta correcta, como vimos hoy antes. Dworkin, para ir cerrando un poco, porque los veo con cara de cansados, este tema es agotador porque es muy abstracto, pero van a ver que cuando lo lean lo van a entender mejor. Dworkin lo que cree es que la mejor forma de dar cuenta de lo que es la actividad judicial en los casos difíciles es partiendo de suponer que los jueces van a aceptar el principio de integridad judicial, porque si no, no hay juez que pueda estar, digamos, en actividad, según su teoría. Partiendo de la base de que hay una respuesta correcta para los casos particulares. Entonces, lo que llegamos a la conclusión es que la propuesta de Dworkin, en definitiva, tiene una ventaja respecto de sus contrincantes, que serían, digamos, él se opone principalmente a Hart, como les dije, pero también a otros positivistas, porque la teoría de Dworkin lo que permite es dar sentido a algunas creencias que en el campo del derecho los positivistas rechazan, porque los tildan de dogmas ideológicos, ¿no? Y estas creencias son que el derecho, en primer lugar, va a guiar la labor judicial a uno de los casos más controvertidos, y en segundo lugar, que los jueces, al resolver las cuestiones de derecho, fundan sus decisiones en algo que está latente en la práctica jurídica y no en criterios extrajudiciales. ¿Por qué? Porque, como dijimos al principio, según Dworkin, el derecho se compone de principios y de reglas. Los principios no están afuera del campo del derecho, lo integran, ¿sí? Entonces su respuesta, digamos, es la ventaja es que es la más completa, da respuesta a un montón de fenómenos que quizás los positivistas no pueden dar respuesta. A ver. ¿El nombre de quién? Lourdes. No te escuché. No sé el nombre de quién preguntaste, porque no te leí en el momento. Del primero de los principios que vimos recién es el de integridad legislativa. Principio legislativo de integridad o principio de integridad legislativa. Y el segundo es el principio judicial de integridad. ¿Alguna otra pregunta? Si no les, digamos, acá tengo de nada. Uy, abrí el chat y no lo puedo cerrar. Si no, mi idea era también como decirles más o menos, guiarlos para el lado de las preguntas, para que quizás no tengan tantas dificultades con el trabajo que viene. Miren, por ejemplo, en relación con lo último que vimos, pregunta del trabajo práctico anterior. Les dimos una reseña de unas ideas de Dworkin extraídas de uno de sus libros, ¿sí? Creo que era de Derechos en Serio, pero no me acuerdo. Les dimos no me acuerdo si eran 2 párrafos o 3, y de la teoría interpretativa de Dworkin, y les preguntamos a continuación, ¿qué significa la expresión los principios como cartas de triunfo? Que es lo que vimos recién. Hoy de la clase deberían irse con una idea, porque bueno, yo entiendo que el tema es súper abstracto y cuesta, digamos, bajarlo. Hay que masticarlo, hay que leerlo un par de veces. Pero digamos, la pregunta obviamente no apunta a que ustedes hagan memoria sobre lo que hoy dije y copien y peguen lo que dije hoy yo en la clase, porque les estamos dando la reseña, digamos, directamente del libro de Dworkin. La idea es que puedan explicarlo, ¿sí? Otra de las preguntas. Bueno, la de adhiere a una postura naturalista ya se las di. Respecto de la clase anterior.
redacte al menos 3 enunciados en donde la palabra derecho esté usada en distintos sentidos. Distintos sentidos de la palabra derecho. Entonces acá lo que tienen que responder, por ejemplo, no es el derecho, es un concepto ambiguo y se puede ser entendido en el sentido de derecho objetivo, derecho subjetivo y como ciencia del derecho. Si quieren poner, pónganlo, pero además hagan los enunciados, ¿sí? O sea, por ejemplo, un enunciado del ordenamiento jurídico establece que al que matare le va a ser, digamos, sancionado con una pena de tantos a tantos años de prisión. Esto entendido el derecho en los términos de derecho objetivo. Es un ejemplo. Bueno, esas son algunas de las preguntas de los temas que ya vieron. Después también se les va a preguntar sobre positivismo y demás. Por ejemplo, Karina, sí, tengo derecho a vestirme como quiera. Sí, es un ejemplo. Eso sería un derecho, el derecho empleado en términos de derecho subjetivo. Las notas del trabajo práctico anterior se las vamos a dar en lo posible antes de la próxima clase. Seguramente pasa que son 130 trabajos, pero ya estamos corrigiéndolos. Así que a medida que vayamos avanzando en la corrección, se van a ir subiendo las devoluciones, porque recuerden que no es una nota numérica, sino conceptual. ¿Sí? Bueno, chicos, tienen... A ver... Yo creo que, a ver, Dworkin en algún momento aparece. Lo que no está es en el primer capítulo. Pero, ¿alguno tiene ahí digitalizado el libro del doctor Portela? ¿Alguno? ¿No? Bueno, yo lo voy a digitalizar y se los voy a subir. María, como en el celular. Y lo podés mandar a algún mail. Bueno, no importa, yo se los consigo y se los subo al campus. Bueno, buenísimo. Ahí María muy solidariamente va a pasar el libro al grupo. Claro, como dice Karina en el libro de Portela, está en el capítulo 2 todo explicado. Y respecto al término en el que entregaron el trabajo, ahí estoy leyendo en el chat a Karina. No, perdón, Lucía, nada que ver. Calculo que no va a haber problemas si se te mandó 20 segundos después del trabajo, pero la idea, chicos, es que respeten el plazo. Bueno, si no tienen preguntas, damos por finalizada la clase. Sí, digamos, todo lo que lo que di hoy es básicamente lo que está en el capítulo 1 del libro de Nino y en el 2 de Portela. Sí. ¿Qué hay que buscar de trabajos? ¿Qué hay que entregar de trabajos? ¿Cómo? No te entendí, Marcos. Los trabajos prácticos, ¿cuándo lo entrego? No sé, porque yo... Todavía no se subió el segundo. ¿El primero lo entregaste? No. Bueno, entonces creo que ya figura como, como sin entregar porque tenías hasta el 16 para entregarlo.
Claro, la idea es, o sea, se van publicando y les aparece en el campus. O sea, si ustedes están cursando la materia, se supone que entran al campus, chicos. Mira, te digo, no es el caso. Hay algunos que todavía no pudieron confirmar lo del CIU guaraní. ¿Todavía no tienen el CIU guaraní habilitado? O sea, ¿no tienen acceso al campus? ¿Y por el grupo no avisan? ¿Por el campus por el grupo de ustedes no avisan cuándo tienen que entregar el trabajo? Bueno, miren, yo no les puedo dar una respuesta igual definitiva porque no soy la profesora a cargo de la comisión, que es la doctora Muniagurria. Pero le voy a comentar esta situación, ¿sí? De que todavía hay algunos que no tienen dado de alta en el campus. Bueno, voy a terminar de grabar porque ya terminó